hemos afrontado una situación compleja que tiene distintas aristas. Evidentemente ha tenido distintas también repercusiones. Quiero referirme concretamente que el factor de clima también ha ido generando una gran dificultad en el país. Sin embargo, hemos también desarrollado frente a toda esta dificultad en nuestra gestión, planteado medidas claves que tiene que ver con mejorar las condiciones de logística para el ingreso del combustible. Y hoy por hoy ese combustible está ingresando por la terminal de Arica, donde YPFB evidentemente está ingresando de buques que están descargando en este momento en la terminal marítima Sica-Sica, principalmente diésel. Pero ahí tenemos producto no solamente diésel, sino crudo y gasolinas. Es importante mencionar que el transporte pesado no solamente aceptó realizar una pausa en el bloqueo de carretera, sino también permitir que las cisternas que están cargando en la terminal puedan transportar este combustible hacia las distintas plantas del país. Y en el caso que hoy se estima esa circulación de un volumen considerable de combustible va a permitir abastecer la demanda de combustibles que hoy es bastante crítica, y bueno, de eso nos vamos a referir en un momento más. Sin embargo, quiero referirme que hay no solamente un plan dentro de esta condición difícil que ha generado en algunos casos un descontento, sino también hay una respuesta por parte de YPFB para garantizar el abastecimiento de combustibles, pero para ello también es importante que existan las condiciones que nos permitan garantizar este suministro. Sí, yo quiero aquí hacer una precisión. Desde el punto de vista logístico, YPFB está implementando un proceso inclusive de reversa que tiene que ver con ampliar la capacidad en esta primera etapa del almacenaje en Arica. Eso es un primer elemento. Mejorar también a través de un programa de inversiones que lo tiene previsto hasta el 2025, porque muchas veces se especula diciendo que las cosas se las tiene que ejecutar de manera inmediata. No, hay proyectos que tardan porque la infraestructura siempre de logística y de transporte también tiene estas características. Para ello se están ampliando la capacidad de almacenaje en Arica, pero también YPFB tiene visualizado el alquilar otros espacios en otros puertos, no necesariamente en la terminal Arica, para que el combustible se pueda mover con facilidad y podamos tener abastecido. Una cosa que quiero mencionar es que durante muchos años no se previó este factor, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido hoy por hoy la infraestructura suficiente, considerando que la dificultad que tiene además nuestro país al ser un país mediterráneo, contar con un almacenaje fuera evidentemente del país, porque esto tiene que estar necesariamente conectado con puertos, otro hubiera sido la expectativa del país. Ya sabíamos que desde hace más de 10 años atrás, sabíamos que Bolivia sí o sí requería importar combustible, pero la infraestructura lastimosamente no se le hizo en ese enfoque, sino que más bien, en vez de construir ductos que permitan transportar el combustible, se generaron mecanismos para transportarlo, por ejemplo, en cisternas, que es un problema. Hoy por hoy, inclusive, si hay un bloqueo, ¿no es cierto?, las cisternas prácticamente no pueden pasar a destino y nos generan este tipo de dificultades. Pero si hubiéramos tenido lo que venimos haciendo, y lo hemos hecho en distintas etapas, todo lo que significa traer, por ejemplo, combustible y petróleo desde el lado sur, ¿no?, es decir, de la Argentina por Yacuiba, que ya efectivamente se está ejecutando este tipo de acciones. Eso también facilita la versatilidad de llegada de combustible. De la misma manera, hacia la parte de occidente, en Arica, estamos en un proceso de reversión
que tiene dos componentes. Uno, que es el ampliar la capacidad y mejorar las condiciones portuarias para que se puedan atracar inclusive buques con mayor capacidad. Nos referimos arriba de 200.000 barriles, que hoy es el límite que se tiene en Arica, y al mismo tiempo poder transportar ese producto vía ducto, en algunos casos crudo hasta las refinerías, porque ese es el otro elemento, disminuir los costos logísticos, y en el otro caso también poder garantizar de mejor manera el abastecimiento a través de este tipo de mecanismos que abaratan costos, mejoran las condiciones y nos permiten tener mayor cantidad de autonomía. De hecho, ya hay una primera etapa que ha sido concluida. Nos referimos que desde Oruro, por ejemplo, se está bombeando ya el combustible. La otra fase es del ducto, el OSA, que viene desde Arica, ¿no? Desde prácticamente la planta que tenemos allá hasta dentro del país, ¿no? Y eso evidentemente está previsto finales del 2025, la conclusión de ese proyecto que nos ayudaría a abaratar costos. En cuanto a la logística, yo creo que es importante entender también que el problema de abastecimiento tiene una explicación. Uno, tiene que ver también con la reducción de la producción de líquidos y también gas debido a la falta de exploración, ¿no? Porque hay que entender la verdadera magnitud para plantear soluciones integrales, soluciones de manera de política pública, como fue lo que se hizo. Un segundo punto tiene que ver con el incremento de una demanda interna de manera injustificada. Inclusive me estoy refiriendo a que durante varios años, en vez de incentivar la producción, se incrementó la demanda bajo ciertas medidas que no se tomaron en su momento, es decir, el control de combustibles. De hecho, se exacerbó esta demanda injustificada producto del contrabando de combustibles debido a actividades ilícitas, ¿no? Nosotros hemos cuestionado algunas normas que se han emitido por allá por el 2011, 2014, ¿no? Y que básicamente tienen como objetivo actividades ilícitas, que vehículos sin placas puedan cargar combustible. Y esto nos generó un problema en el tiempo. Pero además, en su momento, se gastaron los recursos que debieron destinarse precisamente a incentivar la producción. No que fuimos elevando esa cantidad de subvención, poco a poco fue creciendo y evidentemente hemos llegado a superar en términos de subvención, en costo de subvención, prácticamente arriba de los $2.000 millones entre gasolina y diésel. Pero por otro lado, el incremento de estos costos de subvención, hoy debido a un contexto internacional que encarece y dificulta también la adquisición de productos, es una dificultad que nos plantea, creo, importantes desafíos, porque de continuar así, esto es prácticamente insostenible, ¿no? Y quiero también referirme a que, aunque esto es algo complejo, no se olviden que la subvención le está haciendo un daño enorme al país, ¿no? Hoy no tenemos los recursos que teníamos el 2013, ¿no es cierto?, el 2014, debido a la disminución de esa producción, ¿no? Sin embargo, ante esta dificultad, el mandato del presidente Arce fue la realización y ejecución de una serie de planes para mantener no solamente esta subvención de combustibles que en cierta manera ha garantizado una estabilidad de precios en la población. En julio del 2021 lanzamos un plan de reactivación de la exploración, ¿no?, llamado Plan de Reactivación del APSRI. Se viabilizó una inversión de alrededor de $1.400 millones en exploración y que se sostenía bajo tres pilares, ¿no? Uno, la exploración de gas natural, la exploración de petróleo y la reactivación de campos maduros.
Este plan sin duda no solamente ha impulsado la exploración y también la explotación de estos campos que nos han dado resultados durante el 2021 y 2023, ¿no? YPFB sin duda ejecuta este plan del upstream con la finalidad principal de reposición de reservas, pero también estabilizar e incrementar la producción de líquidos y de gas. De esta manera, también ese plan contempla dentro de los pilares mecanismos para que esto sea posible. Nos referimos a normativas. Bajo esa lógica se emitieron no solamente decretos, sino normas desde el Ministerio. El decreto 4616, por ejemplo, considerando que la desinversión de hidrocarburos suscitada en la gestión 2015 generó también un escenario adverso, tanto en la producción nacional como el incremento en la importación de gasolina y diésel, se modificó el decreto 2830 con el objetivo de aperturar la posibilidad de que YPFB pueda incrementar esa producción de hidrocarburos líquidos durante este periodo 2021 y 2025 y viabilizar también el acceso a incentivos, dado que le dimos la posibilidad de que YPFB actúe como operador. Y es por eso que hemos tenido los descubrimientos que ustedes conocen públicamente. Nos referimos a Mayaya en el caso de La Paz, nos referimos a los descubrimientos en la zona norte de Santa Cruz con los campos petroleros, ¿no? Hoy nos estamos refiriendo a proyectos como Remanso, ¿no? Que evidentemente son importantes y a través de esta producción adicional de líquidos generar un ahorro para el Estado, además de incrementar un nivel de producción aceptable en las empresas que conforman parte de la corporación de YPFB. Nos referimos Chaco, Andina y otras de las empresas relacionadas que operan no solamente la actividad de exploración, sino también la actividad de transporte y refino. Esa fue una parte, ese fue un componente, ¿no? Para atender el segundo punto que tiene que ver con mejorar las condiciones de lo que usted me mencionaba acá, los costos y la logística. Acá lo que se está trabajando tiene que ver con la diversificación de puntos de importación. Y cuando hablamos de punto de importación nos referimos a la posibilidad de tener el acceso desde distintos lugares, desde distintos puertos. Generamos una empresa como Bot Trading, que es parte de YPFB Refinación, para importar combustible y desde distintos puntos, no solamente desde Arica, sino desde Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y también desde otros mecanismos que sin duda se están desarrollando. Tenemos que hacer inversiones en la hidrovía Paraguay-Paraná. Estamos hablando también de mejorar las condiciones de los horarios de despacho de productos para que podamos contar con un incremento de volúmenes considerable. También estamos hablando de gestiones entre el Ministerio de Hidrocarburos para la reversión de este oleoducto y evidentemente el objetivo que se persigue tiene que ver con el ahorro de los costos logísticos. Estamos hablando que nos hemos planteado una meta inclusive de $250 millones en una primera fase. Eso podría disminuir con el proyecto que mencioné de la terminación del oleoducto de Sica hacia Bolivia. Eso nos permitiría un ahorro total de alrededor de casi $500 millones, ¿no? Porque una buena parte de los costos logísticos que evidentemente forman parte de la subvención por parte del Estado son también transporte, ¿no? Casi un 30% de estos $2.000 millones son transporte. Por lo tanto, es importante el ahorro en la importación de combustibles. Y otro de los elementos que quiero mencionar tiene que ver no solamente con maximizar
La importación también de crudo, que es uno de los factores importantes, dado que en términos de crudo tenemos nosotros 2 refinerías. Esas 2 refinerías tienen una capacidad instalada de alrededor del 15%, mejor dicho, una capacidad utilizada del 15%. En el caso de Cochabamba inclusive mucho menos. Por lo tanto, la importación de crudo nos facilitaría tener un combustible más barato, dado que tenemos las posibilidades de refinar y obtener no solamente diésel, sino gasolina, pero también aceite y grasas, que sin duda es importante. Eso nos va a permitir también generar alrededor de 150 millones, si es que no es más, debido precisamente a este ahorro que nos permitiría también optimizar la producción de combustibles por año. Esto creemos que es muy importante porque nos va a configurar además con un mecanismo donde tengamos, con las otras medidas que hemos ido desarrollando como los biocombustibles, las biorefinerías, tener una disponibilidad de producción adicional de biodiesel, ¿no? Como son los proyectos que hoy está ejecutando YPFB con las plantas en Santa Cruz, con la biorefinería en la ciudad del Alto, y eso, cada planta suma alrededor de 150 millones de dólares en ahorro anual también en la subvención. Todo esto forma sin duda también parte de un esquema donde hemos ido nosotros desarrollando una planificación, una acción concreta en cuanto a proyectos que se vienen ejecutando. Tenemos alrededor de 360 millones de dólares comprometidas para estas distintas plantas, tanto la de biodiesel 1 como la de biodiesel 2, pero también la planta de HBO. Es una acción que la viene ejecutando el gobierno nacional. El otro aspecto que hemos mencionado acá también es incorporar al sector privado en la producción de los biocombustibles. Ya lo hemos hecho, de hecho, en una primera fase con normativa para incrementar el uso de aditivos en el caso de las gasolinas, ¿no es cierto?, del etanol. Se ha logrado incorporar más de 200 millones de litros para esta gestión 2024 en las mezclas de gasolina, y eso tiene un impacto positivo también de ahorro en combustibles para el Estado. Y estamos con un programa también para llegar a una participación casi del 25% de la aditivación, no solamente en gasolina, sino en diésel, ¿no? Y esto forma parte del esfuerzo, forma parte de combatir esta subvención de gasolina, pero sobre todo entendamos de que para adquirir combustibles líquidos se requieren divisas. En el caso de la visión que se tiene ahora es que la producción sea precisamente con producción nacional. De hecho, todos estos criterios tienen un esquema de sustitución de importaciones a partir de la producción de mayores volúmenes en el caso de etanol anhidro, pero también para el biodiesel. Es decir, vamos a generar los mecanismos que nos permitan incentivar la producción de biodiesel para que YPFB pueda adquirir esta producción, inclusive del sector privado, ¿no? Y lógicamente elevar la producción, que en su momento es una hoja de ruta que hay que seguir trabajándola, ¿no? Creo que está claro que el mandato que nos ha encomendado el presidente Arce es de hacer todos los esfuerzos para que se puedan contar con energéticos asequibles a bajo costo y evidentemente también con una subvención. Bajo ese marco, el Ministerio está desarrollando distintas acciones para lograr sin duda este objetivo, que es estratégico y que sin duda ataca todos estos elementos. Un tercer punto, una tercera medida que la hemos venido implementando, tiene que ver también con las medidas del control, ¿no? Yo mencionaba que la problemática que hemos vivido hasta el principio de nuestra gestión fue precisamente no contar con instrumentos reales de control, de fiscalización
ante esta situación y eso hoy por hoy nos está complicando. Hemos lanzado desde el 2021, en el 2021 se lanza el Plan Soberanía, que tiene que ver con un trabajo de control donde en su primera etapa participaba los órganos de fiscalización, Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, Ministerio de Gobierno a través de sustancias controladas, las Fuerzas Armadas, etc. Pero luego, el año pasado, lanzamos una medida importante que tiene que ver también con el control de combustibles. Nos referimos al decreto 4910 y 4911, que sin duda tenían la finalidad primero de fortalecer estos mecanismos de regulación, de control, de supervisión y fiscalización y comercialización de gasolinas, y a su vez también que nos permitan interactuar como instituciones que habían estado trabajando de manera separada desde un enfoque integral. En primer lugar, es importante mencionar que cuando se habla de subvención no se está pensando en el problema de fondo. Creo que el problema de fondo significa disponibilidad de los energéticos. Hoy por hoy, lo que hace YPFB es adquirir combustible, ¿no? Adquirir combustible bajo un esquema de licitación, de compra de combustible. Pero evidentemente usted ha tocado un elemento central. La subvención hoy está impactando de manera negativa en términos de que al contar con un combustible barato, mucha de esa subvención genera, por otro lado, una salida que estimamos que es alrededor de un 30% de todo lo que se adquiere, que se va por las distintas fronteras del país. Y eso, lógicamente, tiene un efecto en los recursos que hoy no tiene el Estado. Por eso es que el plan que hemos implementado, que no es un plan aislado, que ataca los tres problemas: la reducción de la producción debido a la falta de exploración, el incremento de esta demanda que se vuelve incontrolable, y bajo ese esquema hay que buscar cómo atacar el incremento también de los costos de subvención. Entonces, todo ese paquete conjunto no solamente que forma parte de una preocupación por parte del gobierno nacional. Nosotros hace algunas semanas atrás, por no decir hace poco más de un mes, desarrollamos un importante encuentro nacional. Nos referimos a un foro donde participó la sociedad civil, participó el sector privado, participaron operadoras, participaron representantes de instituciones como son subnacionales, gobernaciones, alcaldías. También participó la cooperación internacional, organismos financieros, para tocar distintas aristas. Y dentro de estos elementos incorporamos todas estas preocupaciones que usted acaba de mencionar. ¿Qué vamos a hacer frente a la subvención? ¿Qué vamos a hacer frente a la reformulación de la política? Porque evidentemente en el caso de hidrocarburos necesitamos de manera urgente el cambio de una nueva ley. Una ley que nos ayude a incentivar de manera rápida, ¿no?, la producción de líquidos. Hay posibilidades de hacerlo, pero evidentemente necesitamos también tomar acciones inmediatas. Eso tiene que ver con una modificación legislativa. Pero quiero mencionar también que lastimosamente hemos advertido tras varios momentos trabas en la implementación de estas medidas. Y hay que ser francos acá. Existe, por ejemplo, una falta de voluntad política en la Asamblea Legislativa porque necesitamos aprobación de contratos de servicios petroleros que se encuentran ahí dando vueltas en la Asamblea Legislativa, ¿no? Encontramos una resistencia, por ejemplo, del control de ventas de carburante, que es un problema real que tenemos. Hay una desinformación sobre el uso de las mezclas con etanol, por ejemplo, que se vuelve político. Hay una especulación y zozobra de supuestos desabastecimiento de combustibles, como es el caso de la gasolina, que no hay problemas en este momento de gasolina, pero sí ha tratado de hoy ponerse. Y hay bloqueos de carreteras también por movimientos políticos. Todo esto
también concurre con un momento de dificultad de divisas por los bloqueos económicos en la Asamblea Legislativa. Frente a todos estos escenarios, urge también una voluntad que nos permita avanzar en un diálogo conjunto. Y ese diálogo conjunto nos va a permitir avanzar en la definición de todas estas medidas y políticas de acciones. Porque aquí se confunde y se cree que la responsabilidad total es del Ministerio de Hidrocarburos o es del órgano ejecutivo. Creo que la responsabilidad es de todos los actores. Y no se olvide que cuando hablamos de Estado, nos referimos que Estado son gobernaciones, son alcaldías, es asamblea legislativa y cada uno tiene su deber y su rol. Hoy por hoy vemos que la disociación y el escenario político, porque todo se politiza finalmente, cuando vemos que en el caso de la exploración de los recursos que se generan son necesarios avanzar para la aprobación de proyectos, bueno, resulta que ahí está parado una serie de programas, una serie de acciones. Tenemos, por ejemplo, para apoyar y darle celeridad a las inversiones que estamos comprometiendo en materia de biocombustibles, un proyecto de ley que está durmiendo prácticamente desde el año pasado en la Asamblea Legislativa. Eso va a permitir la inversión de los actores privados, incrementar inclusive la producción de biodiesel para el consumo propio, pero también para el consumo nacional, que YPF pueda adquirir esta producción de biocombustible. Es decir, hay elementos que tienen que complementarse con no solamente la acción del Ejecutivo, sino de la acción conjunta. Si no entendemos este enfoque estructural, lógicamente vamos a seguir pensando que esta situación, y yo escucho ahí analistas que dicen hay que levantar la subvención. Muy bien. Yo cuando pregunto a las empresas que hemos autorizado la libre importación de combustibles, que es una de las medidas, por ejemplo, que hoy tenemos, ¿dónde es que están importando combustibles? Realmente no lo están haciendo. Y tienen licencia para autorización. Son entre 5 a 7 empresas que hoy tienen autorización para comprar combustible y no lo están haciendo. Entonces, hay que dejar el falso debate, hay que realmente incorporar esto que ya hicimos como ministerio. Me refiero a este encuentro, a este foro donde acordamos una hoja de ruta, pero también necesitamos viabilidad política. Y entiéndase que la viabilidad política requiere suma de actores, ¿no? Es muy fácil criticar lo que se hace, pero es muy difícil comprometerse a buscar soluciones conjuntas. Ministerio de Hidrocarburos y Energías.